Bueno, continuamos con Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática y precandidato presidencial. Ya tú anunciaste que vas a competir, ¿no? Pero no voy a caer en provocaciones hoy. No es provocaciones, eso es natural. Tú estás como todo candidato, bueno, tiene que buscar votos, ¿no? Eso es natural. Yo creo que mira, cualquiera que tenga aspiraciones que lo diga, porque además, mira, a veces no es solamente el hecho de decirlo. Hay algunos que no lo dicen, pero actúan en consecuencia. Pues claro. No importa, hay que hablarle directamente. Claro, además, yo no conozco ningún político que no quiera llegar a ser presidente. No, yo me conformo con ser concejal. Pero mira, por encima de cualquier aspiración, el lenguaje directo, la comunicación directa, es esencial en los dirigentes políticos. ¿Qué es lo que nos enrostran a veces a los políticos? Bueno, no dicen la verdad y la política nunca se han llevado bien, en fin. La frase, por cierto, de Hannah Arendt. Pero realmente, mira, te lo puedo decir por mi experiencia personal. A veces tú te vas al interior, a cualquier estado del país. A veces te consigues auditorios, yo no te diría que hostiles, pero sí con mucha reserva, con mucha aprehensión. Muy críticos, pero esas críticas siempre, en el intercambio, tú vas viendo que la posición es por lo general por falta de información. Cuando tú empiezas a intercambiar impresiones, te preguntan y respondes con absoluta sinceridad, porque la gente sabe si tú le estás diciendo verdad o no. Esa es una simple percepción humana. Bien, cuando tú le dices directamente a la gente lo que está ocurriendo, esto lo hicimos por esto no lo hicimos por aquello, tenemos este riesgo, tenemos este problema, la gente inmediatamente cambia de actitud, te sigue preguntando, sigue siendo crítico cuando no estás de acuerdo con lo que haces o dejaste de hacer, pero se manifiesta muy anuente cuando está de acuerdo con la explicación que le ha dado, que despeja las incógnitas que tenía. Muchas veces la posición crítica o de reserva es por falta de información. Entonces eso de alguna manera hay que resolverlo, y eso no se resuelve sino con el contacto directo. Se resuelve a través de programas como estos, que tengan mucha sintonía. Ojo, y tolerancia aún frente a los insultos. Tú no te puedes poner en un rifirrafe de pico y pata con el que te insulta. A veces te insultan por rabia, a veces te insultan para sacarte de casilla, a veces te insultan simplemente para descalificarte porque creen que de esa manera favorecen la posición que ellos defiendan, etcétera, etcétera. Eso tiene muchas razones, pero en todo caso ser tolerante frente a las críticas, aún frente a las críticas injustas. Henry, fíjate, hay un proceso de validación, Acción Democrática va a concurrir a validar, pero PJ, Voluntad Popular y otros partidos están anunciando que van a respaldar que se valide la tarjeta de la MUD. ¿Cómo analizas tú esto? Bueno, esa es una posición muy respetable. Ahora, la tesis nuestra es que tenemos que tener el mayor número de tarjetas validadas posible. Fíjate lo que pasó, por ejemplo. Bueno, la propia MUD tiene siete estados donde tiene problemas. A eso te quería referir. En las anteriores elecciones de gobernadores, unas sentencias absurdas de 7 tribunales de instancia penales dictaron 7 sentencias para impedir que la tarjeta de la MUD en 7 estados, entre ellos Zulia, Bolívar, etcétera, estados importantísimos, para que la MUD no postulara. ¿Qué tal si no hubiésemos tenido las otras tarjetas validadas a postular? Pues no hubiéramos podido postular. Ahora, ¿cuál es nuestra tesis? Si algunas organizaciones políticas, por las razones que tengan, quieren validar por la tarjeta de la MUD, eso nos parece muy bien, pero no pueden tampoco criticar o coartar el derecho que tiene Acción Democrática de validar sus tarjetas, como está validada, por ejemplo, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, la tarjeta de Avanzada Progresista, la tarjeta del MAS, la tarjeta de COPEI, etc. Cuantas más tarjetas validadas tengamos, mejor para la unidad como totalidad. ¿Y AD tiene músculo para validar un solo fin de semana frente a los otros partidos haciendo lo mismo? En eso estamos, claro que sí. Ahora fíjate, repito, tú lo que no puedes utilizar es tu propuesta de validar una tarjeta, en este caso la de la MUD, que sigue estando amenazada, porque el gobierno le estorba, le molesta la tarjeta de la MUD, que sigue estando amenazada. Tú no puedes utilizar tu deseo de validar una tarjeta criticando o denostando de los que en legítimo uso de nuestro derecho queremos validar la tarjeta de nuestra organización. Ojalá estuvieran todas validadas. Yo le dije a los compañeros de Voluntad Popular, a los compañeros de PJ, validen por sus tarjetas bajo la consigna, bajo la convicción de que cuantas más tarjetas tengamos validadas, mucho mejor. Ahora, Henry, ya anunciaron las elecciones para el primer cuatrimestre, es decir, en
en cualquier momento, pues, se fija la fecha ya definitiva de las elecciones y esto puede agarrar a la oposición, bueno, con los zapatos desamarrados, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo sobre el método? Pero el método está acordado desde hace tiempo. El método son las elecciones primarias. Eso está acordado y suscrito en documentos públicos. O sea, no hay nada que discutir allí. Lo que hay que No, ponerle fecha es en la más, primaria. he escuchado tesis que yo comparto a voceros de Primero Justicia, a voceros de Voluntad Popular, pedir y hablar de la fijación de las elecciones primarias. Públicamente lo han dicho y me parece que es una posición correcta. Mira lo que pregunta aquí un tuitero que se llama Pitufo Marrón, @Annukaki66, dice: buenas tardes, excelente programa. Pregúntale al invitado cuántos miles de dólares debe pagar el que aspira a participar en la primaria, por favor, a ver si me animo. Bueno, mira, como el Consejo Nacional Electoral no va a poner máquinas ni va a hacer el proceso de primarias de la oposición, pues los participantes, como ocurrió con los gobernadores, tenemos que procurar sufragar los gastos. ¿Quién las organizaría? Súmate. Y además, sin complejo, no sabemos el costo todavía. Pero Súmate las organizaría. ¿Perdón? Súmate las organizaría. Súmate. No, Súmate no, si es que la Mesa de la Unidad tiene sus propios mecanismos, ya organizó las primarias de la oposición para escoger los candidatos a gobernadores y lo escogió en buen tiempo y esa selección en esas primarias, salvo pequeñísimas objeciones de algunos candidatos que no ganaron, pues fueron resultados que merecieron el respaldo de todos. Nosotros tenemos nuestros mecanismos y además, porque nosotros vamos a constituir el organismo que las va a organizar de manera muy equilibrada. Por ejemplo, si se hace una primaria, el que llegue de primero es el presidente y el que llegue de segundo vicepresidente, o el candidato debe tener libertad para... Vamos a escoger, fíjate, mira, Vladimir, lo que vamos a escoger es el candidato presidencial. Ojo, en el documento que suscribimos en julio del año pasado, por cierto, tuve el honor de leerlo ante la opinión pública, incluimos varias cosas, entre ellas la siguiente. En primer lugar, que el próximo gobierno no puede ser un gobierno ni del partido del candidato, ni de los partidos de la mesa, sino que tiene que ser un gobierno mucho más amplio. Y ese gobierno tendrá que llamar capacidades de la sociedad civil, de las academias, de los emprendedores, de los comerciantes, de los industriales, de los vecinos, sumar las mejores capacidades, porque va a ser un gobierno que va a tener por delante una tarea titánica, enorme, para resolver la tragedia de estos ya 18 largos años de desgobierno. Bueno, eso por una parte. Por la otra, también se suscribió el compromiso, aunque esté garantizado en la Constitución la reelección, que el candidato electo renuncia expresamente a su derecho a ser reelecto. Renuncia a eso. Candidato electo. Y en tercer lugar, que el candidato se escogería por primaria. Ese compromiso está ahí vigente. Y que tiene que ser ratificado, no es necesario que esté ratificado, porque nadie puede estar haciendo suscribir un compromiso hoy y a los 2 días hacer reserva y decir, no, me desdigo o ya no suscribo lo que suscribí, porque eso es lo que nos quita seriedad y respetabilidad ante la gente. Lo que pasa es que los acuerdos en política no siempre duran... No, pero estos no son acuerdos coyunturales. Estos son acuerdos que tienen que ver con lo estructural. Por ejemplo, hay bastantes ideas, propuestas en materia económica y social para resolver la crisis que tiene Venezuela. Eso no es coyuntural. Bueno, mira, fíjate, yo te voy a decir, yo recuerdo cuando yo estaba en la política activa, yo era candidato en el PPT, creo que era, y entonces estaba en Caracas y me fui para Margarita a pasar unos días con la familia. Y cuando me bajé del avión ya estaba en el tercer puesto, en el tercer lugar. Estaba encabezando la plancha y de repente aparecí en el tercer lugar. Lo que te quiero decir es que no siempre los acuerdos de política se respetan. Bueno, yo no sé qué pasaría en el PPT, ¿no? No sé cómo es la cosa en ADN. Pero te voy a decir una cosa, los acuerdos que nosotros hicimos en la mesa para la presentación de los candidatos en las 23, 24 listas y en los 63 circuitos fueron acuerdos absolutamente respetados. Absolutamente respetados. Ahí nadie se salió de curso. Fue un proceso de conversaciones, en algunos casos hubo primaria, en otros casos hubo consenso, los menos, la mayoría de los casos fueron por primaria. Bueno, y logramos presentar unos mismos candidatos en todos los circuitos y en todas las tarjetas. Me imagino que designarán una comisión electoral plural, ¿no? Sí, sí. Fiable para todos, fiable para todos. E incluso los que han dicho que no se someterían a unas primarias organizadas por la mesa, los hemos invitado a que se incluyan y participen con todas las garantías, porque aquí no se trata de aventajar a un candidato para que le gane unas primarias trucadas a otro, no.
que todos los candidatos participen en las primarias y que todos tengan garantía de que, ese va a ser un proceso fiable y va a ser respetable. Hay un tuit para ti que lo vas a responder al regreso, ¿verdad? Vamos a dejar. Señor Henry, ¿cómo harían si no llegase a ganar la presidencia la oposición? Pregunta PJ Buria Mans. Bueno, ya lo vamos a responder al regreso.